Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva charla, una charla muy interesante. No lo digo porque yo esté, sino porque es un tema muy apasionante y además quien me está acompañando, o yo la estoy acompañando, es una eximia profesora, María Norma Claudia Derito, que nos va a comentar sobre estos síntomas de estos pacientes. Y vamos a aclarar algunos puntos importantes, cómo diferenciar este tema tan interesante y poco estudiado y poco enseñado en las escuelas de psiquiatría. Así es que, bueno, voy a dar una breve introducción y después vamos a escuchar a Norma sobre sus casos interesantes y su experiencia. Bien, vamos a hablar sobre un tema interesante, un equivalente histérico, ¿no? Hay unos, podríamos decir, un equivalente de una psicosis histérica, ¿no? Hay una gran psicosis que se llama el síndrome de Ganser, pero hoy vamos a hablar sobre la pseudología fantástica, ¿no? Pseudología de estas mentiras patológicas que hay a veces en nuestros pacientes y que muchas veces pueden pasar desapercibidas o a veces las creemos nosotros también como psiquiatras. Y bueno, es importante, ¿no?, ver, de estudiarlas a fondo, diagnosticar lo que está por detrás, ¿no? La personalidad, el trastorno que se encuentra y poder dar un correcto tratamiento. Bien, y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la historia, un poquito cómo empezó a originarse este concepto, ¿no? Y si bien esta presentación está eh, finamente abocada a lo que es la escuela alemana, siempre me voy por algún francés. En este caso es Ernest Dupré, Ernesto sería, y Logré. Tenemos a Didier Giraud como una pareja de franceses y por otro lado está esta pareja que son Dupré y Logré. Ernest es un psiquiatra francés muy conocido y que habló sobre el delirio de imaginación, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a estudiar lo que es la pseudología, te lleva a estudiar a este gran francés que dice que sería un trastorno de la fantasía y que estos temas surgen así espontáneamente. Y no es que está pensando, elaborando el tema, sino que van surgiendo muy espontáneamente, muy rápidamente en estos pacientes y que no toman elementos del afuera, ¿no? Y sí que se acompaña de mucha certeza, mucha credibilidad y un sentimiento de satisfacción, de plenitud, ¿no? Cuando cuentan estas historias, ¿no? Estas historias que son fantásticas, ¿no? Y dicen estos franceses que podría ser un síntoma de los débiles mentales. Y por otro lado tenemos, ya que estamos hablando de la otra pareja, Didier y Giraud, hablaban sobre la mitomanía también de los histéricos y por otro lado ellos decían que eh, podrían ser estas calumnias de tipo novelescas, podrían ser conscientes e inconscientes, pero ellos tratan de explicar también por qué podrían ser este tipo de calumnias, ¿no?, que se presentan. Dicen que puede ser para ocultar la falta, podrían ser para una venganza o como estados latentes afectivos, ¿no? Bien. Vamos ahora al padre del concepto en sí, el que patentó este síntoma, que es, o síndrome, Anton Delbruck. Algunos dicen que es suizo, otros dicen que es alemán. Bien, en 1891 escribió sobre este síndrome, diríamos, ¿no? La pseudología fantástica, ¿no? Dice que era como una aberración y es un síntoma. ¡Ay, qué interesante! Ya nos da una clase y nos dice, esto es un síntoma. ¿Bien? Y dice que sería un híbrido entre la mentira y el autoengaño y que podrían haber rasgos pseudológicos en farsantes sanos, en paralíticos, en la psicosis maníaco-depresiva y en los LUES. Bien, y también en los traumatismos por encefalocranianos, ¿no? Interesante, ¿no? Como estos grandes psiquiatras no descuidan lo exógeno o sea, no descuidan lo endógeno y van también a lo exógeno, ¿no? Como es un estudio bastante abarcativo de ellos. Dice que la mentira se va creando
con una tendencia patológica y va mucho con la repetitividad, ¿no? Esto de que no es solamente una vez, sino que es un patrón, decimos los psiquiatras, ¿no? Repetitivo, continuo, constante, ¿no? Cuando decimos que es más repetitivo, hablamos de que ya podríamos empezar a pensar en una enfermedad, ¿no? En cambio, si decimos, no, pasó una vez, podemos pensar que puede ser un acceso a algo transitorio, ¿no? Pero ya nos llama la atención como psiquiatras esto que se va instaurando continuamente. Bien, dice que todos los seres humanos, dice Antón, tenemos un grado minúsculo de mentira, ¿no? Pero dice que existen personas que elevan este potencial al máximo, ¿no? Y sin importar sus consecuencias, ¿no? O sea, van mintiendo, van creando y no van midiendo cuál es el desenlace, no van midiendo las consecuencias a corto y a largo plazo de esto que está pasando, ¿no? Y su investigación fue interesante porque fue solamente con 5 pacientes. Uno puede decir, pero es una investigación pobre, hoy por hoy pueden decir, esto no tiene validez, pero fue una investigación de 5 pacientes longitudinalmente, que esto es muy de la escuela alemana, ¿no? De no solamente estudiarlos transversalmente, sino que seguirlos en el tiempo, volverlos a evaluar, ¿no? Y hacer así una historia una historia clínica bastante interesante, robusta y con muchos detalles de lo que le está pasando a los pacientes, ¿no? Dice que esta compulsión hace que los pacientes tengan mucha credibilidad, ¿no? Pero estas historias son inconsistentes e incluso hechos poco probables, ¿no? Por eso decimos fantástica, ¿no? Bien. Otro gran psiquiatra alemán, Theodor Sien, que fue psicólogo también alemán, filósofo y discípulo de Carl Baum, hablaba sobre este término que es la mendacidad, esta compulsión de mentir, ¿no? Y hablaba de que existe en estos pacientes la hiperfantasía, ¿no? Esto que son representaciones sin sensaciones. Nosotros tenemos representaciones o imágenes mnemónicas de sensaciones, ¿no? De escuchar, de ver, nos hacemos una representación de eso. Pero dice que en este caso estos pacientes hacen estas representaciones sin sensaciones, pero multiplicado por 10 o por 20, ¿no? Bien, tiene un aumento de creatividad impresionante, ¿no? Y dice que creen sus mentiras, ¿no? Es interesante. ¿Esto por qué? Porque los clásicos dicen esto de que creen y algunos psiquiatras actuales dudan un poco de esto, si creen o no estas mentiras, ¿no? Bien, por otro lado tenemos al gran maestro de la psiquiatría moderna, Emil Kraepelin. Ahí vemos una fotito que está leyendo un libro con una escultura, ¿no? Cruzado de piernas, como relajado, ¿no? Con su bigote característico. Y bien, se nota como relajado, como tranquilo, un gran apasionado de la psiquiatría. Tenía un hermano también estudioso de la clasificación de los escorpiones, un biólogo. Así es que viajaban mucho, por eso dicen a veces que era el padre de la psiquiatría transcultural, pero en realidad él acompañaba a su hermano y de paso cuando iba a las ciudades, a los países, él iba a dónde iba, como buen psiquiatra, a ver pacientes, ¿no? Iba a averiguar qué hospital psiquiátrico hay, hacer una visita, ¿no? Y investigar más o menos qué es lo que se trata, ¿no? A veces nos pasa a nosotros los psiquiatras, a veces vamos de vacaciones y empezamos a buscar dónde hay un hospital psiquiátrico o algo de nuestra área, ¿no? Tenemos como esa tendencia, un magnetismo. Bueno, Emil Kraepelin, Emilio, ¿no? Dice que estas personas pseudologistas son personas amables, ¿no? Hay una cuestión de encantamiento, seductora, muy inteligente. ¿Vieron? Interesante lo que pone esto de la inteligencia, ¿no? Encantadores, generosos, sacrificados, bien, muy humanos, y que se ganan así la confianza de los que los rodean y mienten con tanto fervor que se creen. Nuevamente, dice este psiquiatra alemán, que creen sus propias mentiras, ¿no? Y que este trama produce un placer en ellos, el placer de fabular, y que hay transiciones desde confabulaciones hasta estados crepusculares psicógenos. Bien, qué interesante, ¿no? Esto del estado crepuscular que pudieron tener y que generalmente está también en nuestros pacientes histéricos.
Bien. Otro gran psiquiatra, y me gusta siempre hacer hincapié de este gran psiquiatra, Johannes Lange y August Bostrom, que son los psiquiatras, vamos a decirlo, los psiquiatras muy, muy íntimos de Kraepelin, que tienen un libro muy interesante. Ellos, ¿qué dicen? Dicen que son estos relatos son recuerdos reales con transformación fantástica, ¿no? Dicen que hay algo de realidad en estos recuerdos, dicen. Y que tienen una determinada finalidad. A veces dicen, bueno, puedo tener una finalidad material porque quieren buscar algo económico o un afán de notoriedad, ¿no? ¿Y qué dicen? Ya ponen un concepto. Por eso Johannes es un profesor. Dice que, ¿cuál es el problema en ellos? Dice, la falta de conciencia moral que tienen estos pacientes, ¿no? No hay moral en estos pacientes. Y dicen esto, ¿no? Que no se engañan a sí mismos, sino que al medio, ¿no? Al medio que los rodea. ¿Y por qué? Por la vanidad y el ansia de figurar. Bien, y dice que son extremos egoístas y tienen una enorme capacidad del teatro, ¿no? De teatralizar, hiperteatralizar, decimos los psiquiatras. Y donde ¿qué hay también? Otro concepto importante, insuficiencia de responsabilidad ética. ¿Bien? Muy bien. Vamos con otro gran psiquiatra, padre también de la psiquiatría fenomenológica, y ahí lo vemos con una gran, gran biblioteca como la tiene María Norma Claudia Delito, ¿no? ¿Qué dice Karl Jasper? Dice, miren, los libros están todos ordenaditos, no hay superposición, me encantó. Bien, Karl Jasper habla sobre las mentiras patológicas y dice que proceden de la fantasía, ¿no? O sea que va también con el concepto de 100 y que son muy creídos por el inventor, ¿no? Y que estos falseamientos van desde inocentes relatos de cazadores a la transformación quimérica del pasado, ¿no? Como tergiversan el pasado, ¿no? Y esto es interesante de los relatos de los cazadores, que también lo habla Lange. Se ve que los cazadores había una tendencia pseudológica en estos mismos, parece capaz de contar, ¿no? De que mataron un oso, un león, o que encontraron algo en una caverna, en una cueva, ¿no? Y deben ser unos buenos relatores, unos buenos cuentistas, ¿no? Que habla sobre la invisibilidad disarmónica, que es un concepto de Bleuler, que es rendimientos exuberantes, asombrosos, por un lado que puedan tener algunos pacientes, y por otro lado incapacidades absurdas, ¿no? Y esto es como una ataxia, ¿no? Es decir, bueno, estos pacientes tienen una memoria, pero fabulosa, una hipermnesia, pero por otro lado tienen esta otra falla que podríamos decir ética, ¿no? En las histerias dice que falla incluso el más experimentado de los psiquiatras. ¿Qué les parece, no? ¿Qué frase que pone Jasper? Yo me acuerdo que una vez estaba en una guardia y vino un paciente neurasténico, bien, hablaba su problema, y pasa la madre y cuenta también 2 o 3 detalles, se va el paciente, se va la madre, y la compañera que estaba de guardia me empieza a contar un poco sobre el caso que le llamó la atención. Yo ni me había ni percatado de nada, entonces me dijo, mira, ¿te diste cuenta que el paciente habría dicho que estaba en ingeniería en 5º año terminando y la madre decía que está terminando el secundario, ¿no? Me había comido ese gran detalle del paciente de haber contado una historia, me la creí, o después no escuché bien lo que dijo la madre, ¿no? Y es interesante cómo estar atentos ante lo que nos digan los pacientes y lo que nos digan los familiares, ¿no? Bien, muy bien. Y vamos por uno de los grandes psiquiatras que también habló mucho de la pseudología, un gran estudioso. Yo diría que Schneider y Kretschmer son los grandes estudiosos. Impresionante toda la cita, todo lo que habrán leído para escribir sus libros, ¿no? Kurt habla sobre los necesitados de estimación y clasifica a los que son los fanfarrones, que tienen pobre imaginación y que son accesos ocasionales de mentiras. Después habla de los fantásticos puros, que son los que sueñan despierto, ¿no? Los dream state, y que hay estados, ahí en estos pueden haber estados crepusculares psicógenos, de tic. Y cita a Kronfeld, otro psiquiatra alemán, que dice que, en una frase muy buena, dice, el fantástico se engaña a sí mismo, pero el pseudólogo engaña a los demás, ¿no? Al medio de afuera. Bien.
Y tiene que tener dos ingredientes los pseudólogos, la imaginación y la actividad, ¿no? Bien. Y el motor, ¿cuál es el motor de estos necesitados de estimación, que son pseudólogos? Es la vanidad, la estimación y la tendencia a la apariencia, ¿no? A mostrarse, ¿no? A mostrarse por afuera, el afuera. Bien. Y pregunta, ¿tendrán doble conciencia? ¿Son conscientes o inconscientes de esto? Y habla sobre el terreno hiperquímico, ¿no? Que Norma por ahí también nos va a hablar, y que son inteligentes, ¿no? Y el signo distintivo, dice Schneider, dice que renuncian a la pseudología cuando se comprueba la falsedad. Y que tiene una importancia social, ¿no? Que por el tema de faltar a las promesas, porque muchos prometen casarse con una mujer importante y después no lo hacen, no se escapan, ¿no? Las deudas, ¿no? Porque hacen muchos viajes, tienen esta tendencia a viajar, la poliomanía, no estar quietos en lugares, a contar estos relatos fantásticos, o sea, que a tener un ambiente contagioso, ¿no? Que crea todos estos relatos. Y habla sobre la pseudología sexual, ¿no? Interesante, que dice que es muy peligrosa en los menores, ¿no? Esta pseudología es la pseudología sexual, contar estos relatos fantásticos de que fueron abusadas sexualmente las pacientes. Ojo, que es importante ver lo que puedan tener las pacientes histéricas. Ojo también que puede ser que sea un relato veraz y ojo también que puede ser una mezcla, ¿no? Así que es bastante difícil la psiquiatría y por eso también entretenida y apasionante, ¿no? Y también pueden haber autoacusaciones, dice, ¿no? Estas autoacusaciones que pueden ser incluso de asesinato, de homicidio, ¿no? Imagínense, ¿quién va a autoacusarse de un homicidio y entrar a la cárcel, ¿no? Puede ser un paciente histérico que ha estado en un estado pseudológico. Bien, interesante. ¿Y por qué se descubre? Porque probablemente ahí después se encuentran las pruebas o el que estaba acusado realmente lo confiesa. Bien, entonces el paciente ahí es liberado. Bien. Y vamos con otros alemanes, vamos terminando con Martin Reichart. Y por eso es bueno, ¿no? Por eso yo digo siempre que es bueno que vayamos a los clásicos, que vayamos a leer estos libros viejos, porque son ricos en experiencia, son ricos en semiología, que a veces últimamente se está perdiendo, ¿no? ¿Qué dice Reichart? Reichart es interesante porque dice que no representan el papel, lo encarnan, ¿no? Lo creen el papel, lo viven, ¿bien? Hay una necesidad de estima que se dirige hacia afuera y tienen esta capacidad de intuición, ¿no? Que no lo dicen los otros psiquiatras, interesante. Reichard lo dice. Son capacidades de intuir, es como que están leyendo la mente de los espectadores y mientras van sonriendo y él va encantándose, va queriendo decir lo que quieren escuchar, ¿no? La gente que está atento. Dice que pueden ser asociales y que tienen la habilidad de la conciencia de la personalidad. Esto es lo que tienen ellos. Y que puede estar, se pregunta él, en retraso mental o en hiperinteligente, ¿no? Y también habla sobre lo que dice Schneider, en la pseudología sexual en adolescentes, y ahí puse el caso de Krafft-Ebing, que es un caso interesante, ¿no? Porque en su libro de medicina legal o psicopatología forense cuenta el caso de una niña de 12, 13 años, dice que acusa a dos curas, ¿no? Que ella estaba en un convento, dice que hay dos curas que la violan, ¿no? Se hace toda una investigación de mucho tiempo, y después ella comenta, después de que incluso casi fueron estos curas puestos en prisión, dice, después de mucho tiempo ella le cuenta a la mamá que cree que fue un sueño, ¿no? Interesante, ¿no? Una cuestión onírica dando vuelta por ahí, pero en ese momento hay una credibilidad impresionante, ¿no? Bien. Y vamos a Weibrecht, que fue un sobrino, ¿no? de Kurt Schneider. El panerotismo, ¿no? de los histéricos, dice que son afanosos, porque en realidad dice que todos necesitamos estima, ¿no? Todos necesitamos el cariño, ¿no? Pero dice que estos son afanosos de estima. Y que tienen cambiantes envolturas, y dice que es interesante, porque este autor no dice lo que dice Reich, ¿bien? Entonces, ¿qué dice? Que los pseudólogos generalmente están entre los 4 y 7 años, que también hay en la adolescencia, pero hace hincapié en edades, ¿no? Y dice que están los hipertímicos adultos, ¿no?
y que hay una suerte de confusión mental acá, hay una confusión de la realidad. Y acá se pone más poeta, tipo Henry, dice que son aves del paraíso, encantadoras de contemplar, pero incapaces de confianza, y que otra cosa interesante que tira es que tienen un riesgo toxicomaníaco, ¿no? Así que podemos ver un pseudólogo que también tenga que tener una adicción, ¿ven? Y otra cosa interesante que dice es que ellos disfrutan de la comedia, o sea, esta cosa contagiosa de reírse, ¿no? Y capaz que podemos decir es más de lo hipertímico, ¿no? El gusto de representar el papel. Y ese sería un síntoma inicial del comienzo de un desamparo. Fantástico, fantástico este alemán. Y termino con Ludwig Klasch, un psicólogo alemán que habla sobre el carácter de la histeria, y dice que hay frecuentes, en los pseudólogos hay frecuentes delicias, los delicias sexuales sean inventados. O sea que habla importancia de la pseudología sexual. ¿Cómo no tenemos que olvidarnos de esto? Que son violadores o son violados, o confesiones de los asesinatos, ¿no? Y esto dice que es el doble engaño, se engañan a sí mismo y a los demás. Y por otro lado se hincapié, que lo que hace Kreplin y demás, que hay una inteligencia elevada y una astucia sistematizada, y que no pueden experimentar sentimientos auténticos, o sea, la inautenticidad histérica. Y hay un debilitamiento del sentimiento de realidad. Así es que, bueno, con esto voy terminando y voy a presentar a la maestra en psiquiatría, gran maestra, y me pongo orgulloso de poder presentar con ella y escucharla. Un gran seguidor soy. María Norma Claudia Delito, que, bueno, es una psiquiatra que brilla en todo, ¿no? E hizo muchas carreras médicas, pero aparte es una eximia profesora, ¿no? Y estudia muchísimo cuadros, y no los cuadros fáciles, los cuadros difíciles, y es muy interesante. Así es que vamos a dejar a María Norma Claudia que nos cuente un poquito más sobre este apasionante tema y su experiencia. Así es que vamos con ella. Bueno, hola a todos, yo soy la doctora Delito, le agradezco enormemente la presentación al doctor Alexis y bueno, no soy merecedora de tanto, por supuesto, y hemos decidido tomar con él un tema que realmente es poco enseñado en psiquiatría, y si bien es cierto que cuando uno lo aprende ve mucha pseudología, y no solamente la ve en el hospital, sino que la ve en la sociedad en la que se mueve, especialmente en la actualidad. Los pseudólogos parecen estar un poquito de moda y ahora se van a dar cuenta por qué. Cuando yo les comience a explicar cuáles son los rasgos, los síntomas, podríamos decir, con que se presentan estos cuadros. Obviamente que pseudólogo no puede ser cualquiera, sino que hay personalidades muy especiales que son capaces de crear este tipo de mentira patológica, digamos así, y que tiene una finalidad determinada que está en el interior del individuo, pero que lo que trata de convencer es al mundo externo. Si nosotros lo quisiéramos ubicar nosográficamente, nos encontraríamos que a la hora de diagnosticar probablemente no vamos a encontrar ninguna clasificación que la contenga. Simplemente es un cuadro que es mencionado, como ya lo dijo Alexis, por varios autores, pero que no está de alguna manera sistematizado en ninguna clasificación. Sin embargo, como ya dije, hoy se pasea en muchos grupos sociales y especialmente en los medios, porque la pauta social de la actualidad en nuestra sociedad es pertenecer, ser aceptado en un grupo donde el individuo tiene la posibilidad de representar una comedia, presentándose él mismo como más de lo que realmente es. Es decir, nosotros ahora estamos insertos en una sociedad que nos exige vender éxito. Obviamente, hay muchas personas normales
que no pueden hacerlo, no tienen la capacidad, o sea, no tienen la imaginación, no tienen la fantasía y tampoco tienen la necesidad de parecer más de lo que se es. Pero hay personalidades especiales que tienen rasgos determinados que no les cuesta mucho actuar esta comedia en el medio de su grupo social para vender a los demás que es mucho más de lo que realmente es. Para poder desarrollar esta patología se necesita tener en la base un trastorno de personalidad. Es decir, una persona normal jamás podría ser un pseudólogo, una persona que está en el marco de la normalidad de la sociedad. Pero una persona con un trastorno de personalidad, con una personalidad anormal, en cuya base lo esencial son los rasgos histriónicos e hipertímicos, son justamente los rasgos que al converger permiten que ese individuo manifieste esa necesidad interna de parecer más de lo que se es, contando o, más que contando, realmente viviendo una aventura en la que ellos se muestran como realmente un personaje muy importante cuando realmente no tienen tanta importancia. Es decir, el individuo en el cual se puede dar la pseudología puede ser, debe ser un trastorno de la personalidad, pero también puede ser un psicópata, en el sentido de Kurt Schneider. Es decir, o puede ser un trastorno, algo que salga de la normalidad, o puede que a eso se agregue conductas por las que sufre y hace sufrir, con lo cual ya estaríamos en presencia de un psicópata. ¿Qué es una personalidad normal? Bueno, se saben que los criterios siempre son muy subjetivos, pero Schneider tomó como normalidad aquello que en una determinada cultura, en una determinada geografía, en un determinado momento histórico, social, se comporta como la mayoría. Es decir, un 80% de la población, podríamos decir, que tiene un comportamiento donde acata las normas de esa sociedad. Por eso hablamos de relativismo cultural, porque es de una sociedad determinada, de una cultura determinada. Por fuera queda otro 20%. Ese otro 20% que queda afuera es lo anormal. ¿Y qué es lo anormal? Bueno, lo anormal justamente es aquel que no se adapta a las normas de convivencia de la mayoría, que rigen en la sociedad en la que vive. Se sale de las normas. Por eso decimos que es una personalidad anormal, pero que no es una enfermedad. Es una forma de ser diferente de la mayoría, que más bien es inadaptada, porque al no adaptarse a las normas, termina siendo alguien que es visto como una persona rara. Ahora, eso no lo hace ni bueno ni malo. Es simplemente diferente. Se guía por sus propias normas. Desde ese punto de vista, yo podría decir que tan anormal es la Madre Teresa de Calcuta como el ladrón Butch Cassidy, porque realmente ninguno de los dos acataron las normas de la sociedad en que vivían. Si bien uno lo hizo para el bien, para el altruismo, y el otro para tomar cosas ajenas. Pero hasta ahí estaríamos en el terreno de lo anormal. Ahora, cuando una persona sale del grupo de lo normal, sale del grupo de los individuos normales, y es una personalidad anormal, la podemos definir, según dice la OMS,
como formas de comportamiento arraigadas en el paciente que se manifiestan como modalidades estables de respuesta a un amplio espectro de situaciones individuales y sociales. Es decir, son personas cuya personalidad está tan estructurada, mal estructurada, pero tan estructurada, que ante cualquier estímulo que venga del mundo externo, va a tener un modo estable de responder. Si estamos hablando de los eudólogos, evidentemente cualquier estímulo que venga del mundo externo, es decir, cualquier relación que entable, va a ser suficiente para que él sienta la necesidad de convencer al otro de que es más de lo que realmente es. Y empieza a representar su papel. No puede evitarlo, es su manera estable de responder. El DSM-5 habla de un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene inicio en la adolescencia o a principios de la edad adulta y se mantiene estable a lo largo del tiempo. Es, podríamos decir, inmodificable. Comporta malestar para el sujeto, comporta perjuicios para el sujeto, pero el sujeto cuando está actuando su papel no puede tener en cuenta que esto le puede traer un problema, ni siquiera lo piensa. Después cuando el problema viene ve cómo se las arregla, pero no puede responder de otra manera más que la manera en que internamente él necesita imperiosamente comportarse de una determinada manera ante el entorno que tiene en ese momento enfrente. Bien. Schneider habla de los psicópatas y habla de los individuos que por su trastorno de personalidad sufren y hacen sufrir a la sociedad. Ahora, ustedes saben que el psicópata solo sufre cuando las cosas no le salen como él quiere, porque no tiene empatía con el sufrimiento del otro. Si el pseudólogo tiene en la base no un trastorno de personalidad, sino realmente una psicopatía, puede llegar a cometer actos realmente deleznables. Incluso puede llegar al homicidio si es descubierto y no puede encubrir su mentira. Y yo después ahora les voy a contar de algunos libros donde se puede leer esto que les estoy diciendo y donde se puede llegar hasta el suicidio. Es decir, si son psicópatas, realmente las actitudes que pueden tener al ser descubiertos pueden ser muy extremas. Si son solo trastornos de la personalidad, pueden arreglarlo tratando de justificarse de alguna manera. Ustedes saben que estas personas tienen juicio de realidad conservado, tienen conciencia de situación, no tienen empatía con los otros. Las personas son tratadas como objetos a manipular y esto en el pseudólogo se ve clarísimo, porque cuando el pseudólogo vende y actúa su papel de ser, por ejemplo, descendiente de personajes importantes, ser heredero de grandes fortunas, ser generador de grandes negocios, haber sido objeto de gran admiración o, al contrario, de mucho maltrato por determinadas personas, donde ahí entraría como víctima para ganarse el afecto y para ganarse la aprobación de los demás, donde los demás lo van a considerar una persona, una víctima importante, y van a crear todo un movimiento en favor de su defensa, hasta que son descubiertos. Y cuando son descubiertos, bueno, si son psicópatas pueden tener reacciones bastante importantes.
¿Sienten culpa? No, no sienten culpa, simplemente se justifican, pero no sienten culpa. No olviden que son personalidades de acción, es decir, son personas que actúan el problema que tienen de esa necesidad imperiosa de crearse una historia donde ellos son muy importantes. Realmente lo actúan, a veces actúan impulsivamente y luego lo justifican. Bien, no voy a hablar de todas las clasificaciones de psicopatía, pero sí les voy a decir, porque no vale la pena, que en el DSM están incluidos en el clúster B, donde está el trastorno de personalidad histriónico. Eso es en el DSM. En el DSM justamente, cuando habla del trastorno histriónico, dice que se caracteriza porque sus actos adquieren un marcado matiz dramático con conductas teatrales, que justamente lo que estos pseudólogos utilizan para convencer al auditorio de que son personajes importantes desde algún lugar, desde algún sentido determinado. Son seductores, buscan permanentemente ser el centro de atención y tienen excesos emotivos. Por lo tanto, esto hace que para las personas normales sean realmente muy creíbles en sus historias, porque no son historias fantásticas, son historias que devienen de una realidad y que parten de un deseo interno de ellos de haber sido más importantes, más ricos, más prestigiosos, más renombrados, más creativos, etc. También suelen provocar desde el punto de vista sexual, pero no desde lo genital, sino a través de la seducción, que puede parecer inapropiada al contexto. Son egocéntricos, son sugestionables y la prevalencia en la población es del 2 al 3%. Ahora, yo les dije que en la base de la pseudología estaba también el hipertímico. Es decir, cuando se junta el histriónico con rasgos hipertímicos, ¿qué es lo que la hipertimia le da al histriónico, le brinda al histriónico? Le brinda la actividad, la alegría, el temperamento vivo, la facilidad de influenciar, el ser terriblemente optimistas, con sentimientos de suficiencia. Eso hace que cuando cuentan su historia, como tienen estas características del hipertímico, resultan tan atractivos y tan fáciles de entender por los demás y se sienten realmente seducidos por esta persona que cuenta su historia. Ya les digo, en realidad la cuenta porque él quiere parecer más de lo que es, con lo cual no significa que no termine estafando. En Kuhn-Schneider, cuando vamos a Kuhn-Schneider, nos salimos del DSM, dice Schneider que son sujetos que desean aparentar más de lo que son, necesitan hacerse notar, necesitan ser el centro de atención y recurren a conductas que suponen que son las que el grupo distingue. Es decir, es como que el pseudólogo tiene una especie de radar interno en el cual cuando entra en un lugar inmediatamente capta lo que las personas que están compartiendo en ese lugar quieren oír, quieren ver, y se transforman camaleónicamente en eso que los otros quieren ver. Por eso decimos que son camaleónicos, que pueden representar cualquier papel. Pueden representar cualquier papel. Bueno, yo no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero si lo pensamos un poquito ahora desde lo que es la política, y no me refiero solo a la política argentina, sino a la política en general, parece que las personas que nos representan
cada vez tienen menos sabiduría, pero cada vez tienen más de estos personajes hipertímicos necesitados de estima, que representan el papel que la gente quiere ver, dicen lo que la gente quiere escuchar. Por supuesto, ellos también creen que van a llevar a cabo lo que están prometiendo y después no pasa absolutamente nada y esta gente desaparece o se justifica detrás de cualquier explicación, y la más fácil generalmente es echarle la culpa a los demás, ¿no? Es decir, la beta hipertímica es la que les hace pasar con más velocidad a la mitomanía, a la acción. Entonces, histriónicos con tendencia a la mitomanía y con beta hipertímica van a producir un pseudólogo. Si no logran obtener la atención de las personas, si no logran el cometido de aparentar más de lo que son, se angustian, se deprimen, increíblemente pueden llegar a conductas tan extremas como el homicidio o el intento de suicidio. Y entonces les voy a contar un caso que tuvimos con Janina y Alexis, que ellos, bueno, me lo pasaron para consulta y realmente fue, es terrible que diga gracioso, porque bueno, pobrecito, la verdad es que era un trastorno de personalidad y no le hacía daño a nadie. Pero, a ver, era un individuo, yo ahora no recuerdo bien si eran unos 50 y pico de años, concurre a la consulta acompañado de su esposa epiléptica y a la observación, cuando él se sienta para charlar, uno lo que ve es una actitud alegre, expansiva, comunicativa, habla espontáneamente, inmediatamente comienza a contar cuál es, habla sobre sí mismo, espontáneamente empieza a manifestar todo lo que él hace y todo lo que él es, todo lo importante que él hace en su barrio, en su lugar de residencia, y que hace que le dé protección a muchas personas, ¿no? De golpe, cuando habla de proteger tanto a los demás, parecería que las ideas pasan a ser un poco absurdas, que se enajenan un poco de la realidad. Pero después, cuando nosotros le vamos preguntando, nos vamos interiorizándonos más, él siempre se asienta en la realidad para contar su supuesta actuación exitosa, digamos, en el cuidado del barrio. Un hombre muy religioso, exageradamente altruista, y él dice erigirse en el cuidador del barrio. ¿Quién lo eligió? Nadie. Él se erigió por sí mismo porque él consideró que tenía las características necesarias para poder cuidar del barrio. Entonces él se dedicaba a realizar, y lo realizaba realmente, patrullajes en los barrios, pero con métodos muy humildes, porque obviamente no iba armado, no iba, digamos, ni con palos, ni con nada para generar una agresión, porque él no habla de tener ningún poder especial en ese sentido, pero sí él se cree preparado para ser agente de patrullaje, es decir, patrullar las calles, y al caminar por las calles y observar todo lo que pasa en los barrios, él entiende que con eso le da tranquilidad a la gente. Ahora, lo gracioso es que la gente lo quiere mucho y realmente cree en él y siente que le da tranquilidad, o sea, se lo creyeron. Él todos los días se calza su uniforme. Él no pertenece a ningún servicio oficial, es un uniforme que él creó para sí mismo, y sale a las 4 de la mañana a patrullar una extensa zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el equipo que él lleva? Bueno, él lleva una cinta de peligro. La cinta de peligro es esa cinta que pone la policía para precintar, digamos, el lugar del hecho. Supongamos
un accidente de coche, una persona tirada en la calle que han golpeado, etc. Bueno, él lleva la cinta para presentar el lugar y lleva un pito que hace sonar cuando de golpe en su patrullaje ve un ilícito o un accidente para avisar al barrio, para poner al barrio sobre aviso de que ha pasado algo anormal. Ahora, claro, él no actúa, él llama inmediatamente a las autoridades, no actúa por sí mismo, no toca a nadie, él simplemente cumple con avisar y llamar a la policía. O sea que para nada se sale de lo que sería una conducta adecuada en todo caso. Lo que se sale de lo normal es que alguien que no pertenece a ningún servicio oficial, que no ha sido contratado por los vecinos, que nadie le ha pedido que cumpla con esta función, tenga la certeza interna de que puede realmente proteger y desarrolle todas estas conductas que realmente sí lleva a cabo con muchísimo orgullo. Él, digamos, cuando relata esto que hace, lo relata como con una satisfacción enorme, un optimismo enorme, y todo eso ¿por qué? Bueno, porque esto le da la estima de la gente. Y para él la estima de la gente es la finalidad y ninguna otra. Las personas del barrio lo conocen desde hace 40 años, a veces le dan algún dinero como agradecimiento, cosa que él acepta, pero no lo pide. Obviamente la gente ve que hace esto y se lo da. Entiende que sin su trabajo cotidiano el barrio estaría en mucho mayor peligro, por lo que considera que su función es altamente importante, porque tiene el conocimiento de cómo actuar. Según él sabe cómo actuar. Esto de precintar, de tocar el pito, de llamar a la policía, es lo que él considera sus atributos como la persona adecuada para llevar a cabo esta misión, y aparte reparte tarjetas y da cursos de patrullaje. Tampoco él hizo ningún curso de patrullaje, son cursos que él armó y la gente que quiera anotarse, él le estos medios, ya que sabe ubicarse en la realidad, aunque por supuesto esos cursos no tienen ningún valor legal, pero él se ubica en la realidad. ¿Y qué es lo más importante de todo? Que todo esto que él desarrolla le trae la estima de la gente, porque es lo único que le interesa obtener, como ya dije recién. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? La estima de la gente. Él necesita ser querido, respetado y estimado por la gente por esta función que desarrolla. Entonces, habíamos pensado en otros diagnósticos. Por ejemplo, podría ser una euforia exaltada. Pero en la euforia exaltada realmente hay ideas delirantes. Sí es cierto que hay narcisismo, que hay altruismo, que el estado de ánimo va increciendo, que es un optimista, que es grandilocuente. Pero en la euforia exaltada se llega al éxtasis. Y lo que es más importante, en la euforia exaltada, la idea es delirante. Es decir, cuando uno trae a un eufórico exaltado a la realidad, él tiene un espasmo de reflexión, en el sentido de Grull. Por lo tanto, la idea delirante de que él es un patrullador y que realmente es importante y que entonces nadie podría vivir sin su patrullaje, lo sostendría irreductiblemente. En cambio, cuando a este hombre se le dice que, bueno, realmente lo que él hace es loable, pero que en realidad no condice con la realidad, que ninguna persona, él entiende que sí, que es verdad, que ninguna persona lo haría, o que muy pocas que son altruistas lo harían, pero que bueno, él siente la necesidad de hacerlo y se siente muy bien haciéndolo, o sea que puede dar una explicación que se apoye en la realidad.
O sea, no es una euforia exaltada, para nada. En cambio, en la pseudología fantástica, que está dentro de los trastornos de la personalidad, en este caso no necesariamente es un psicópata, no lo es, porque él no causa daño a nadie ni se lo causa a sí mismo. En todo caso, es un poco sacrificado eso de levantarse a las 4 de la mañana, pero bueno. Y Schneider los ubica entre los hipomaníacos y los histriónicos, los necesitados de estima, esto ya lo dije. Él lo que hace es argumentar una historia donde él es el personaje principal y donde él se coloca en una situación de importancia social. Fíjense todo lo que hace este señor para representar en el lugar donde lo conocen desde hace 40 años un papel tal que hace que toda esa gente lo estime y hasta le agradezca con dádivas. Sin embargo, él no le está causando daño a nadie. Ahora, ¿es normal? Y yo diría que no. La verdad, no me parece normal. Pero tampoco está tan reñido con la realidad. ¿No es cierto? Entonces, confrontados con la realidad, él se justifica. Hay mucha inseguridad, yo quiero mucho a mi barrio, quiero mucho a esta gente, entonces, obviamente lo hago para poder cuidarlos. Y por supuesto no se arrepiente en absoluto de lo que hace, al contrario, se enorgullece. Entonces, el pseudólogo fantástico, acá ya lo dijo, digamos, sería repetir un poco lo que dijo Alexis, pero bueno, Jasper, parecer más de lo que se es, Joel, estar pendiente de lo extraordinario, tienen una hiperfantasía según Siegen, y sí, hay que tener una hiperfantasía, porque la verdad para crear todo este personaje que creó este señor, hay que tener fantasía. Es decir, hay que tener una capacidad intelectual, y no estamos hablando de una persona con estudio, estamos hablando de una persona, de un trabajador común y silvestre, de una persona que no tiene un gran coeficiente intelectual, pero es normal en su coeficiente. Kronfeld dice: el fantástico falsea el mundo externo para sí, el pseudólogo no. El pseudólogo falsea su valor para el mundo externo. Es al revés. Sea por eso la diferencia entre el fantástico y el pseudólogo. El fantástico crea mundos para él. El pseudólogo falsea su valor para que lo crea el mundo externo. Delbrück, creador del término pseudología fantástica, lo define como un híbrido entre la mentira y el autoengaño. Y sí hablamos de autoengaño porque este señor que les acabo de presentar realmente está creído que su papel es ese y que no tiene nada malo esto que está haciendo. De hecho, no tiene nada malo. Pero tampoco entra de los parámetros de normalidad, y tampoco es lo que haría cualquier persona por la necesidad de ser estimada, ¿no? Otra cosa es que nos contraten por dinero. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Si me contratan por dinero para patrullar, está perfecto, es una transacción. Pero él lo está haciendo para que lo quieran nada más, para ninguna otra cosa. Schneider dice: se necesita vanidad, imaginación y una cierta actividad que le da la hipertimia para que surja el pseudólogo fantástico, y en general son personas siempre inteligentes. La verdad es que tienen que tener un grado de inteligencia para poder armar esta historia en un marco de realidad. Les vuelvo a repetir, no son fantásticos, siempre lo actúan en un marco de realidad. Todos los casos que yo he visto lo actuaron en un marco de realidad. Por eso muchos, sin querer, no es el caso de este señor, con rasgos más psicopáticos, realmente terminaron siendo estafadores. Y conocí muchos y que no terminaron en el psiquiátrico, no en el psiquiátrico, a veces tampoco en la cárcel.
Yo digo que en la actualidad la divulgación mediática facilita a estos individuos vender imágenes de sí mismos aumentadas y fantaseadas en algún área social determinada. Yo creo que si ustedes observan con atención los personajes que aparecen en la televisión, los youtubers, los que les encanta lucirse en Instagram, es decir, todas estas personas están ahora facilitada su actitud, su actuación, por lo mediático, que antes no lo tenían. Antes se reducía al círculo donde actuaban ellos. Pero bueno, ahora toda la divulgación mediática les permite vender imágenes de ellos mismos en varios lugares, ¿no? Yo creo que los más aptos para eso son Instagram, la televisión, obviamente, a veces Facebook, no tanto, pero los youtubers, bueno, realmente cada vez aparecen más cosas para que este tipo de personajes puedan vender su importancia. Encontramos entre ellos más asiduamente pretendidos artistas, políticos, periodistas, abogados. Les hablo toda de gente mediática que las vemos todos los días en televisión y que la verdad que cuando uno lo piensa con seriedad o lo investiga con seriedad, se da cuenta de que ha habido realmente actuaciones melodramáticas y que nos están vendiendo cosas que son de la realidad, pero que no son verdad, son mentiras, ¿no? El objetivo no es sacar rédito económico, pero si lo sacan mejor, obviamente. Les vuelvo a repetir, no son estafadores natos, pero secundariamente pueden serlo. Si son descubiertos, tratan de explicar sus conductas desde la realidad. Apelan a los malos entendidos, a la culpa de otro que lo puso en determinada circunstancia, pero a veces, si las cosas son muy graves, pueden terminar realmente muy mal. Y acá les quiero contar, porque la literatura, no la actual, sino un poco literatura clásica, aunque estoy hablando de un escritor que está vivo, que es Emmanuel Carrère, tiene muy buenas descripciones de este tipo de personajes, pero muy buenas, a los que no considera psicóticos, pero sí anormales. Y dentro de la literatura yo les recomiendo, si quieren saber realmente lo que es un pseudólogo, cómo actúa, qué es lo que pasa, cuál es su contexto, por qué hace lo que hace, hay 2 libros maravillosos y realmente que te atrapan para leer. Uno es de Emmanuel Carrère, escritor y filósofo francés, que escribió un libro que se llama El adversario. Este libro fue escrito sobre un hecho real. Eso es lo importante. Esto pasó realmente. Esto pasó. Y se ha dicho, Trueba ha dicho de esta novela que es una novela apasionante, que da para la reflexión y que da escalofríos. Esta novela fue llevada al cine, yo vi la película, lo que lamento enormemente es no acordarme el nombre de la película. No me acuerdo si se llamaba como el libro, El adversario, o le habían puesto otro nombre, pero fue llevada al cine. Pero es importante leer el libro. Y el segundo, que fue la primera parte, porque la segunda parte no la pudo escribir porque falleció, Thomas Mann, nada más y nada menos que Thomas Mann. La montaña mágica, ni qué decirles. Bueno, uno de mis autores favoritos, uno de mis literatos favoritos, escribió un libro que se llama Confesiones del estafador Félix Krull. Es una ficción que descubre el alma del pseudólogo fantástico y su capacidad para mentir y adaptarse como un camaleón. Lástima que no pudo escribir el segundo tomo. Pero les pido, por favor, lean esta novela, Confesiones del estafador Félix Krull, si quieren conocer el interior y la actuación externa
de lo que es realmente un pseudólogo fantástico. Bueno, iba a hablar un poquito de neurobiología, pero como lo mío es la clínica, lo voy a dejar aquí. Y bueno, era mi intención no solamente explicarles quiénes son los pseudólogos, cómo se presentan, sino cómo la sociedad está más llena, o sea, existen más pseudólogos fantásticos de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que son personas que por ahí nunca llegan a un hospital psiquiátrico, porque a mí los que me llegaron fueron por intentos de suicidio, por intentos de homicidio o por estafas a la ley, etcétera, pero no llegando al delito, no llegando a lo delictual o zafando de lo delictual. Hay un montón pululando en cualquier grupo social y mucho más en ciertos espacios que dan la posibilidad de mostrarse mucho más, de vender mucho más y de, bueno, actuar su personaje donde mucha gente, si no es decir casi toda la gente, les va a creer. El final de esto es: no crean todo lo que escuchen, como decía Majul en alguna época, ya no lo dice más. No crean todo lo que escuchen, no crean todo lo que vean, reflexiónenlo, piénsenlo, investiguenlo, porque de pseudólogos y de mentirosos estamos llenos. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que les sea útil, no solamente en la patología psiquiátrica, que es muy importante poder diagnosticarlos cuando aparece uno en una guardia, no creer que es algo que se arregla con un antipsicótico, porque esto es un trastorno de la personalidad que puede entrar en algún momento en una psicosis y salir rápidamente, pero básicamente son trastornos de la personalidad o psicópatas. Y el hecho de que, bueno, los tenemos más cerca de lo que pensamos. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Dos laboratorios de vanguardia, InvestiPharma y Nova Argentia, suman sus esfuerzos y capacidades para generar algo mucho más grande. De esta fusión nace una nueva identidad en la Argentina.
Siegfried. Así, la compañía amplía su alcance y crecimiento, fortaleciendo su liderazgo regional, que ejerce desde hace décadas con su presencia en 13 países de América Latina, con más de 500 productos, cubriendo las líneas terapéuticas más importantes. Un equipo humano de 5.000 empleados están comprometidos en el esfuerzo colectivo de brindar los tratamientos farmacológicos necesarios, buscando el bienestar y la calidad de vida de cada paciente. Siegfried, el mundo evoluciona, nosotros también. Siegfried, el futuro hoy.